1 millón de personas en la calle y tú mandas a la policía contra ese 1 millón de personas, al día siguiente son 2 millones. Entonces, digamos, los excesos de España, quitándole capacidad de autogobierno, capacidad de autonomía y reprimiendo a Cataluña, pues lo que están provocando es que en Cataluña cada vez más gente se sienta incómoda en España y quieran decir, bueno, pues si nosotros nos autogobernáramos, tendríamos un país más justo que España. Les parece que España no es un país democrático y justo y quieren tener su propio país más democrático. Sí, perfecto. Y bueno, otra cosa, porque eso nos viene muy bien para la parte de creencias y realidades. Es que antes nos ha dicho que en el conflicto catalán no hay una parte neutral. Entonces, si nos pudiese explicar eso mismo que nos ha dicho al comienzo, sin cámara, explicarnos por qué no puede haber una posición neutral. Yo no digo que no haya una posición neutral. Lo que quiero decir, a ver, no hay una posición jurídica sobre Cataluña que sea evidente, que sea neutral y que todo el mundo diga estamos de acuerdo. Eso no existe en España. Las leyes, cada uno las interpreta a su manera. El Tribunal Supremo ha tomado decisión política, que es la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, es decir, a estos tipos los vamos a castigar, los vamos a meter en la cárcel, vamos a condenarlos a muchos años. ¿Por qué? Porque quieren ser independientes, sin fijarse en que no hay ningún artículo del Código Penal, ningún artículo que permita meterlo en la cárcel. Como no hay, nos lo inventamos. Pues rebelión. Tú dices, pero si la rebelión es para quien se levante en armas para tumbar un régimen, no importa, lo hacemos. Aunque allí no ha habido ni levantamiento ni con armas. Entonces el Tribunal Supremo ha tomado una decisión política que la argumentan jurídicamente. Entonces ahora la gente más nacionalista española, todo el mundo, los jueces nacionalistas españoles y los pocos profesores que hay que son realmente nacionalistas españoles, te dicen, la Constitución dice que España no es una, grande y libre, y como España es una, indivisible, pues tenemos que meter en la cárcel a quien esté en contra. Y es su manera de interpretar la ley. Frente a eso habrá quien te diga, pues no, porque no hay ningún artículo. No sé qué. Los que decimos que no, tampoco somos neutrales. Porque fíjate que la inmensa mayoría de la gente, que no todos, pero la inmensa mayoría de la gente que cree que el Estado jurídicamente se está pasando en Cataluña, es decir, está haciendo cosas ilegales, vamos, que está vulnerando los derechos de los presos, que está vulnerando el derecho de la gente a decidir, que está vulnerando derechos en Cataluña el Estado cada día. Somos muchos los que pensamos eso, juristas, pero la inmensa mayoría son juristas más o menos progres y que tienen una idea de que el derecho a decidir debería existir. Entonces, si ahora mismo hay, digamos, 3 bandos, cada bando tiene también sus juristas. Entonces, el bando españolista aplican las leyes diciendo, pues está todo prohibido y van a la cárcel y están bien en la cárcel. El bando a favor del derecho a decidir, pero no de la independencia, pues defiende que se están cometiendo irregularidades, se están vulnerando derechos. Y el bando independentista, pues defiende que Cataluña tiene derecho a autodeterminación. Y cada uno defiende lo que dice. Entonces, por ejemplo, los catalanes independentistas te dicen, Cataluña tiene derecho a autodeterminación. Cuando eso es un derecho que no está evidente que lo tenga, no es evidente, no hay ninguna ley que diga que tiene derecho a autodeterminación. Pero ellos dicen que sí, ¿por qué? Porque interpretan la ley así. Y los españolistas que no quieren que Cataluña se vaya, pues interpretan que ha habido rebelión, aunque no haya habido rebelión. Pero dicen, bueno, que no ha habido como si la hubiera habido. Es decir, o interpretan que los CDR son elementos terroristas. Es decir, la ley en este momento no es neutral. No hay una ley. No hay nadie que diga, mira, la ley literalmente dice esto. Sino que hay 3 bandos, digamos, 3 sectores, y cada uno interpreta la ley en cierto modo también, como según su modo de pensar y de ver el conflicto, claro. Y ya, muerta. ¿Queréis más cosas? Menos. Pues si crees que hay algo interesante de lo que no puedas hablar y que no... Yo qué sé, yo qué sé. No, es que voy a decir una cosa de la Constitución, pero en realidad no tiene mucho que ver. Porque a ver si creo que la Constitución debería en una parte reformarse e incluir una parte exclusivamente dedicada a las autonomías como Andalucía y Cataluña, la gran autonomía. A ver, no, eso sí es interesante, os cuento. A ver, cuando se hace la Constitución española, no está muy claro cómo se va a dividir territorialmente el poder. No está claro y no hay acuerdo, precisamente porque los catalanes y los vascos dicen que ellos no votan la Constitución a no ser que les den capacidad de autogobierno. Y otras comunidades también. En el año 77 en Andalucía se echan el 4 de diciembre 1 millón de personas a la calle pidiendo autogobierno. Entonces hay territorios en España que cuando se hace la Constitución quieren autogobierno, otros que no. Entonces la Constitución se aprueba sin saber cuánto autogobierno va a haber, pero la Constitución permite que se dé mucho autogobierno a algunos territorios. Se aprueba la Constitución, hay un primer momento, gracias a Andalucía, en el que decimos, venga, pues cogemos autogobierno. Y aunque la Constitución no lo preveía, toda España se divide en comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, algunas de ellas, según la Constitución, algunas, las que han entrado por un procedimiento especial, básicamente Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Andalucía, Canarias y Valencia y poco más,
consiguen el máximo nivel de competencia, un nivel de competencia máximo. Y parece que tenemos un Estado que se parece mucho a un Estado federal, en el que los territorios que tienen ganas pueden tener mucho espacio de autogobierno. Eso que permitía la Constitución y que a principios de los años 80 se convirtió en realidad, lo ha ido tumbando el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha ido pervirtiendo la Constitución y cada día ha ido quitando de competencias a comunidades autónomas. Y durante 30 años el Tribunal Constitucional todas las semanas dicta alguna sentencia por la que le quita una competencia a la comunidad autónoma y por la que dice que todas las competencias tienen una base en educación, es muy evidente. Donde dice la Constitución que la educación es competencia autonómica, que cada competencia, yo voy a querer educación así, y que el Estado solo tiene la competencia, digamos, de establecer el mínimo para que sean compatibles los sistemas, pues decir, claro, vamos a tener COU o vamos a tener bachillerato y lo mínimo, pero los contenidos educativos son competencias comunidades autónomas, pues el Estado cada día ha ido ganando más. Y hoy por hoy el contenido que se permite a las comunidades autónomas es meter 2 lecciones de historia autonómica, que eso realmente no es contenido. El contenido de autogobierno es que tú dijeras, pues yo quiero que la educación en mi tierra sea bilingüe o no sea bilingüe, o yo quiero que se insista más en la filosofía, o yo quiero que se insista más, y eso debería ser en cada comunidad autónoma. Y en España no es. Cada día hay menos competencias. España tenía, con la Constitución en la mano, el mismo nivel de federalismo que Alemania o más. Y por culpa del Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas se han quedado convertidas en poco menos como ayuntamientos. Tú te miras las leyes que aprobó el año pasado el Parlamento de Andalucía y no tienen contenido ninguno. El 90% se han aprobado por unanimidad, porque no son leyes, no son leyes de contenido político. Si puede votar el PP y Izquierda Unida la misma ley, es porque no son leyes de senderos. 5 artículos que dicen los senderos son para caminar y tienen que ser públicos, todo el mundo de acuerdo, claro, eso no es contenido autonómico, pero es que son las únicas leyes que el Tribunal Constitucional te permite aprobar. Cuando Andalucía aprobó, la última que aprobó de este tipo, una ley diciendo que expropiaban las viviendas vacías, el Tribunal Constitucional dijo que no, que expropiar viviendas vacías nada más que lo puede hacer Madrid. Cuando Valencia aprobó una ley diciendo que daban sanidad a los inmigrantes en Valencia, dijeron que no, que sanidad a los inmigrantes en Valencia nada más que lo puede hacer Madrid. Entonces, si el tribunal te va diciendo que todo lo tiene que hacer Madrid, las comunidades autónomas cada vez tienen menos competencia. Entonces, en los territorios de España con más sentimiento nacional, Andalucía ya lo ha perdido, pero ya lo ha perdido. Pero, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, que son Galicia, en Navarra, que tienen un sentimiento, ellos se sienten como una nación, se dan cuenta de que cada día tienen menos competencias. Entonces, España cada vez es menos un Estado federal y es más un Estado centralista, con lo cual es lógico que surjan todas estas cosas y que la gente diga, oiga, que yo quiero autogobernarme en algo, yo quiero seguir dentro de España, pero deje usted que yo decida cómo hacen mis normas. Es decir, los Estados federales, el Estado central decide muy poquitas cosas, las relaciones exteriores, el ejército, no sé qué, y las comunidades. Fíjate los Estados Unidos de América. Es un ejemplo, yo creo que interesante. En Estados Unidos, los delitos son distintos en cada estado. Lo típico de las películas que tú vas huyendo, cruzas la frontera del estado y ya no te puede perseguir la policía. En Estados Unidos, en California, los homosexuales tienen derecho a casarse. Y en Wisconsin, las relaciones homosexuales están prohibidas y por acostarse un hombre con otro hombre te pueden meter en la cárcel. En el mismo país. Y eso no quiere decir que Estados Unidos sean varios países, sino que tú puedes convivir en un país donde haya regímenes distintos en cada territorio. Y los territorios tienen, los tejanos tienen su autonomía y los de California suya. Bueno, pues en España no se ha permitido. En España el Tribunal Constitucional ha llevado a que todo se decide en Madrid. Con lo cual España ya no es un Estado federal y esto va a provocar, claro, que haya más territorios que quieran independizarse. ¿Sí? ¿Permiso? ¿Le pillo mal? Un momentito. Venga. ¿O qué querías? Dime. Pues yo soy alumno suyo del máster, usamos un email y le quería hacer... Mira, pues ahora cuando acaben esta gente, si no te importa. De acuerdo. Venga, gracias. Venga, hasta ahora. Entonces pienso que los principales culpables de esa polémica en Cataluña sobre la enseñanza en catalán es del Tribunal Constitucional. A ver, no, es que la polémica, a ver, la polémica de la enseñanza, por ejemplo, Cataluña y otras muchas, del idioma, el uso de la lengua, no sé qué, son polémicas absurdas. A mi modo de ver, Cataluña tiene que tener competencia para decidir dónde y cuándo se usa el catalán en Cataluña. Y si Cataluña, el gobierno legítimo de Cataluña, con el voto de los ciudadanos catalanes, decide que se usa el catalán, pues se usa el catalán. Es decir, vale que la Constitución dice que la lengua del Estado es el español, lo dice, y también dice que puede haber otras lenguas. Si Cataluña respeta el derecho mínimo de algunos ciudadanos a dirigirse al gobierno en catalán, en español, respetando esos mínimos que son muy pocos, Cataluña tiene que tener libertad de decidir si se habla catalán o se habla español.
Es que son ellos como pueblo los que tienen que decidir lo que quieren. Con la educación es igual. El Estado tiene que decidir, es verdad, que para toda España pues haya bachillerato, que haya no sé cuánto, que no sé qué. Ahora, que se den más importancia a un tema o a otro tema dentro del mínimo que dice estatal, eso tiene que ser de cada comunidad autónoma. Si Cataluña no quiere contar la Reconquista, pues ¿por qué me va a contar la Reconquista? Si ellos consideran que no es importante. Si Cataluña quieren, yo qué sé, que la educación, la biología se estudie en los parques y no se estudie en las aulas, ¿por qué van a obligarla? Es decir, no es obligatorio que en toda España sea todo igual. El concepto erróneo es que mucha parte de la población dice, toda España tiene que ser igual. ¿Yo por qué voy a pagar menos impuestos en Cataluña que en Madrid? Bueno, pues porque somos un Estado federal y no lo quieren aceptar. O yo porque en Cataluña, en Andalucía tengo derecho a una vivienda y en Cataluña no. Pues porque somos un Estado autonómico. Y eso cuesta mucho aceptarlo. Ahora, por ejemplo, en Andalucía